Póngase de pie conmigo, por favor. Antes de seguir adelante, miren, vamos a hacer esto. En este lugar, Jesucristo es el Señor. Amén. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Todos podemos decirlo al unísono. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Y a Él sea gloria, poder e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Todavía estoy emocionado de esta bella alabanza. Amén. Pueden tomar su lugar. Gloria a Dios. La hermana Amparito está por aquí, no la veo. Voy a subir para arriba para que ore por mí, ¿ok? Y por este mensaje. Voy para arriba. Voy por aquí, ¿verdad? Gloria a Dios. Dele un aplauso a Jesús. Gloria a Dios, amén. Muy bien, se me hace un poco fuerte el sonido, ¿no? Sí. ¿Está bien para todos? Ok, gloria a Dios. Pues, ¿cuántos saben aquí? Levante su mano. ¿Han oído, está familiarizado con la semana 70 de Daniel? ¿Quién más ha oído? ¿Está familiarizado? Bueno, vamos a aprender algo. Dejen decirles antes de seguir. La semana 70 de Daniel es prominente. Es algo tan especial. Es algo tan así de mucho peso, que de ahí, de esa semana 70, de ahí dependemos todos nosotros. Si la semana 70 de Daniel se hubiese cumplido cuando Dios dio esta profecía, dejen decirle, usted y yo no estaríamos aquí. No habría iglesia. No habría oportunidad para los gentiles, o sea, nosotros, los que no somos judíos. Antes les quiero hacer una pregunta a todos ustedes. Ahí les van a dar una copia. Muy bien. Esto quizá no lo terminamos hoy, ¿sí? Y es poco realmente, pero tiene mucho sentido. Pero esto es para que ustedes estudien las Escrituras. Que nosotros estudiemos bien este tema. Porque dejen decirles, estamos en tiempos finales. Querramos o no, estamos en últimos días de esta dispensación de gracia.
Y si no estamos bien preparados, si no sabemos bien todas estas cosas, vamos a ser engañados. Tenemos que estar más atentos hoy, en este tiempo, a la palabra de nuestro Dios. Y estudiar la palabra. Muy bien. Les hago una pregunta. ¿Qué significa tribulación? ¿Qué es tribulación? A ver, dígame qué. Sufrimiento, dolor, angustia, calamidad, castigo y corrección. Tribulación. Entonces, Dios usa este juicio, para castigo y corrección acerca de Israel. En el tiempo futuro, el tiempo pasado, cuando Israel siempre se alejaba de Dios, Dios mismo les ponía enemigos. Y dice la Biblia que cuando ellos clamaban a Dios en su tribulación, Dios los oía y ellos se volvían a Dios. Nehemías 9:26, Isaías también. Entonces, pero una vez más se volvían a alejar de Dios y Dios los volvía a llamar, les ponía enemigos y los volvía a traer hacia sí mismo. Así estuvo Dios batallando con Israel. Ustedes ahí van a tener muchas citas bíblicas. Ahí tienen muchas citas bíblicas acerca de lo que es tribulación. Tribulación. Y no las leo todas, pero ustedes las van a leer en su casa. Entonces, muchas veces significa castigo y corrección de parte de Dios a Israel. Otras veces significa que esa tribulación y angustia viene de parte de Satanás. Pero hay una cosa. Tenemos que diferenciar o marcar la diferencia de lo que es tribulación y lo que es ira de Dios. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Cuando alguien habla de tribulación, piensa luego en 7 años. Pero no hacen esa división. La tribulación viene de parte de Satanás en muchos aspectos. Y la ira de Dios es algo muy distinto. Cuando alguien dice, la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, cuando no entendemos, estamos diciendo, la iglesia no va a pasar por la ira de Dios. La iglesia no pasará por la ira de Dios. No, jamás. Pero deje decirle, y lo vamos a ver ahora, la iglesia estará en el tiempo de angustia, tribulación y prueba mundial, querramos o no. Alguien dice, yo me voy a ir antes y no voy a ver quién es la bestia. Lo siento mucho, pero vas a conocer la bestia si tienes vida. Y vamos a verlo. Gloria a Dios. Dele un aplauso a Jesús. Aleluya. Entonces, vamos a estar en Mateo capítulo 24. Vamos a ver algunas cosas que ya conocemos. Mateo 24. Claro que también pueden interrumpirme, claro también, ¿sí? Con alguna pregunta, está bien. Mateo 24. Entonces, muy bien. Vamos a hablar de ¿qué? El arrebatamiento, rapto o arrebatamiento de la iglesia. Muy bien. ¿Cuándo es? ¿Cuándo sucederá? No sabemos el día ni la hora, absolutamente nadie lo sabe. Muy bien. Algunos dicen que será antes de la tribulación. Otros que será después de la tribulación. Otros que será en medio de la tribulación. Y vamos a ver cuál es lo correcto. Si es antes de la tribulación, después de la tribulación o en medio de la tribulación. Ahí en Mateo 24, antes de que esto suceda, Mateo 24, versículos 3 y 8. Todos hemos leído estos pasajes, pero antes de que esto ocurra, antes de que esto suceda, hay cosas que suceden antes del arrebatamiento. Y vamos a estar viendo ahí estos aspectos. Uno, su Biblia allí, 24:3.
al 5. Dice ahí, estando Jesús en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo, del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, miren que nadie los engañe. Primeramente, ¿qué tenemos ahí? Una advertencia. Una advertencia. Miren que nadie los engañe. No solamente en las cosas de los eventos futuros, sino en este momento, hoy, en este instante, en este momento, sin tener necesidad de entrar en las últimas cosas, miren que nadie los que engañe. Y hoy hay mucho engaño, por lo cual tenemos que estar ¿qué? Bien atentos a todas estas cosas. Entonces, tenemos como advertencia, estamos advertidos contra todo engaño. Versículo 24 y 25 del mismo capítulo, dice ahí, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya se los he dicho antes. Miren que nadie los engañe, porque viene ¿qué? Y ya están en el mundo. Hay falsos profetas hoy en día engañando a miles de gente. Porque no estudian la Biblia, porque no buscan, no escudriñan la Escritura, son engañados. Y si se dan cuenta que su líder los trae en engaño, no les afecta o no se dan cuenta de que están siendo engañados. Entonces, en el tiempo en el que estamos y en el tiempo futuro cercano, el engaño será mundial sin precedentes. Será tal que dice que si fuere posible, engañarán a los escogidos. Pregunto, ¿usted es un escogido aquí? ¿Cuántos son escogidos aquí? Amén. Soy escogido, soy hijo e hija de Dios. Amén. Jesucristo me ha lavado con su sangre preciosa. Amén. Me ha perdonado todos mis pecados. Amén. Entonces, los escogidos aquí son advertidos. Dice, si fuere posible. Les pregunto, ¿será posible, aunque esos milagros sean muy patentes y muy poderosos, será posible que sean engañados los escogidos? Si fuere posible. Todo el que ha nacido de nuevo no puede ser engañado. Porque el Espíritu de Dios que mora en la persona. Porque hay una comunión perfecta entre el Espíritu de Dios y la persona, porque es templo del Espíritu Santo, el creyente. Todo que ha nacido de nuevo está alerta, está despierto, busca, ora, ayuna, busca la gloria de Dios y se va a dar cuenta cuando una cosa no es de Dios. Entonces, a otra cosa, dice aquí, ya se los he advertido antes, habla de ¿qué? De grandes cosas. Lea conmigo Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis 13. Vamos a ver qué tan poderosos son estos milagros. 13 al 14. Dice así. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. En otras palabras, el falso profeta va a hacer grandes milagros y señales en todo el mundo, que engañará, si fuere posible, aún a los escogidos. Pero quiero decirle una cosa, los escogidos todavía son testigos ternales aquí en la tierra cuando estos milagros son hechos por el falso profeta. Todavía están presentes aquí en la tierra, porque si ya estuvieran en el cielo,
¿qué caso tendría esto si ya estuvieran en el cielo? ¿En qué les afectaría? O la exhortación ya no sería para ellos porque ya están en el cielo. Pero la exhortación es para todos los escogidos de no rendirse ante la bestia, de no adorar a la bestia en el tiempo de tribulación y persecución. Es persecución. Persecución, querramos o no. Será persecución mundial. Muy bien. Entonces dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces, va a haber grandes milagros, muy grandes y poderosos, pero ya somos advertidos. ¿De parte de quién viene esto? De parte de la bestia, que dice, miren que nadie los engañe. Y lo dice Jesús, ya se los he dicho antes. Muy bien. Ahora, Mateo 6, 24, como estamos ahí, versículo 6. Esto ya se cumplió y sigue cumpliéndose y está todavía en acción. Oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Esto ya está, ¿qué? Hoy en día en todo el mundo. Ya pasó, ya tenemos en el tiempo pasado, ya hubo guerras mundiales. Y ahorita estamos en ¿qué? En peligro de otra guerra mundial. No lo sabemos, solamente Dios. Pero esto está pasando en el mundo. A todo esto Jesucristo, ¿cómo le llama? A todo esto, sucesos, Jesucristo le llama el principio de dolores. El principio de dolores. Pregunto, ¿cuando hay guerra la gente sufre? ¿Cómo está sufriendo la gente inocente ahorita en Ucrania, Rusia, toda la gente sufriendo? Ahorita las guerras, los palestinos están sufriendo, los judíos están sufriendo por causa de ¿qué? De la guerra. Pero ¿quién ocasiona todo esto? Viene por causa del hombre. Porque el hombre es el que hace todas estas cosas y trae calamidad y trae sufrimiento. Entonces Jesús dijo, bueno, todo eso viene, todo eso va a suceder. ¿Qué más? Seguimos leyendo. El 9. El 8 dice, todo esto será principio de dolores. El 9. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de ¿quién? Del nombre de Jesús. Le pregunto una cosa. ¿Nosotros somos discípulos de Cristo? Somos discípulos de Jesús. Seguidores de Jesús. Le hago otra pregunta. Este Evangelio de Mateo, dicen algunos hermanos, bueno, a mí me enseñaron y me dijeron que Mateo se escribió para los judíos. ¿Es cierto eso? ¿Para los judíos? Para todos nosotros. ¿Sabe por qué dicen que Mateo se escribió para los judíos? Para sacar a la iglesia ¿de qué? De la tribulación, del sufrimiento. Pero si nosotros somos seguidores de Jesús, entonces, ¿qué dice? Serán odiados de toda la gente por causa de su nombre. Y somos bienaventurados por el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Estamos creyendo en un nombre. Y no hemos visto físicamente a esa persona que se llama Jesús, ¿verdad que no? No lo hemos visto. Y tenemos, escuchen bien lo que voy a decir, tenemos en cierto sentido más gloria que Tomás, el que dijo, Señor, hasta que no te vea y te toque. ¿Qué dijo Jesús a Tomás? Tomás, porque me viste, creíste.
Felices, dichosos, bienaventurados que los que no me vieron y creyeron. Ellos lo vieron físicamente, nosotros no. Estamos creyendo en un nombre que es sobre todo nombre, y en ese nombre vamos a estar postrados por toda la eternidad, adorándole. Cuando venimos al templo con un corazón de gozo y de alegría, ¿a quién venimos a adorar? Nuestra alma ¿qué pasa con nosotros? Se eleva, se regocija, ¿verdad que sí? Imagínese estar en la presencia real, viendo a ese hombre, Jesucristo glorificado, lleno de poder y de gloria, y nosotros con un cuerpo de gloria como el de Él. Una tremenda adoración celestial. Entonces, por ese nombre, somos odiados. Seremos odiados. Entonces aquí radica la prueba de la fe. Nuestra fe tiene que ser probada. Jesús dijo pues, también, la manifestación de falsos cristos, falsos profetas y falsos apóstoles. Falsos cristos, falsos profetas y falsos apóstoles. Y les voy a mencionar algunos que ahí tienen algunos de ustedes. Sergei Torov, este es un ruso que dice que es Jesucristo y vive en Siberia, Siberia. La mujer Dios Madre, una mujer Dios Madre que dice que es Dios, es coreana y su hijo es Jesucristo. Y hay un hombre que ahorita ya está en el infierno, que se llama José de Jesús Miranda, ya está en el infierno. Él dijo que era Jesús y marcó a todos sus seguidores con el 666. Ahorita está en el fuego eterno. Y su viuda dice que es Cristo en la tierra. Y muchos más. Y lo increíble de la gente que cree eso, que se lo creen y defienden a su líder, falso Cristo. Aunque en este tiempo, escuchen bien, ustedes que se meten o saben mucho de tecnología, ahorita en este tiempo están apareciendo Cristos en los cielos, ¿saben eso? Imágenes de Jesús en los cielos, y la gente que no conoce a Dios, ahí está llorando, viendo esa imagen diciendo que es Jesucristo. O un ángel, aunque parezca un ángel, aunque parezca un Cristo, nunca te vayas a postrar a una simbología de esas, porque eso no es Jesús, no es nada. Lo más importante es esto, que Jesús vive en tu corazón y tienes la evidencia de que Él está vivo y vive en tu corazón y no está en una nube, en una semejanza, ¿verdad que no? Él viene como así. Están apareciendo, otra cosa que es un engaño. Escuche bien. En algunas partes del mundo están viendo gente, está desapareciendo de una manera aquí y allá y por allá. Diciendo, es que el arrebatamiento puede ser así, poco a poco. No. Eso es un engaño, eso no es cierto. El arrebatamiento va a ser así en todo el mundo y a una sola vez. A una sola vez. Así que si alguien desapareció por allá, no te preocupes, es un engaño, no es de Dios. Satanás está haciendo todo ¿para qué? Para engañar, para confundir. Entonces, falsos cristos, falsos maestros, falsos apóstoles. ¿Qué tenemos pues? Estamos viendo sucesos antes del arrebatamiento. La realidad de la persecución. Odio a Jesucristo, sus discípulos, sin precedentes. Es más fuerte. Será más fuerte todavía. ¿Alguien encuentre más rápido que yo? Segunda de Timoteo 2. Segunda de Timoteo 3:16. 3:12. ¿Qué dice? Segunda de Timoteo 3:12. 3:12.
Muy bien. Y más vale, y más nos vale que vivamos piadosamente. También todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán ¿qué? Persecución. ¿Sufrieron los apóstoles? ¿Sufrieron los primeros cristianos en el Coliseo? ¿En los leones echados allí? ¿Padecieron? Hay muchos mártires ahorita. Sus almas están en la presencia de nuestro Dios, que nunca negaron a Jesús y fueron fieles hasta la muerte, como dijo Jesús: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Se dan cuenta? Sí. Los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Pues qué bien, porque la persecución nos anima más, nos sacude más. Los primeros cristianos, cuando fueron perseguidos en el capítulo 6, cuando en la persecución de Esteban, fueron perseguidos, fueron sacados de su tierra. ¿Y qué iban haciendo? Predicando el evangelio de Jesucristo. Siendo perseguidos, pero predicando el evangelio de Jesucristo. Jesús dijo, dice que los matarán, dice. Bueno, el evangelio de Lucas dice que algunos morirán. O sea, no todos. El Señor va a mantener una iglesia de pie, firme, creyentes fieles a Jesús hasta el final, que nunca van a negar su nombre. Miren lo que dice el 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El 13, léanlo conmigo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin. Es decir, Jesús está hablando aquí de las cosas como si ya hubiesen sucedido. Como si ya hubiese esa persecución. Por eso dice, el que soporte hasta el fin, el que esté en medio de esa prueba, en medio de esas cosas, el que guarde la fe hasta el fin, este será salvo. Porque más adelante dice Jesús, cuando estas cosas comiencen a suceder, levanten su cabeza porque su redención está cerca, es inminente. Pero antes de eso tenemos que ver todas estas señales y cosas. Porque dicen los hermanos que dicen que se van antes de la tribulación, dicen, no, es que la venida de Cristo es inminente. Sí, es inminente, claro que sí. Pero hasta que veamos todas las señales, es inminente. Entonces, cuando veamos esas señales, en cualquier momento, si permanecemos firmes y fieles hasta el final, en cualquier momento vamos a ser levantados hasta el final. Firmes y fieles hasta el fin. Por eso dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si Dios me llama a su presencia, alguno de nosotros, mañana, pasado el día que fuere, es lo mismo. Dice, permanezca firme y fiel hasta ese momento. No tenemos que esperar para que estemos en medio de esa prueba para permanecer firmes. No tenemos que llegar a eso. Ahorita tenemos que estar firmes y fieles hasta el final. Hasta el fin de nuestros días, sea que pasemos por esa prueba ya o no lo pasemos, sino que tenemos que permanecer firmes y perseverar hasta el fin de nuestros días. Fidelidad absoluta, fidelidad y obediencia. Amén. Muy bien. ¿Qué más tenemos ahí? La apostasía. Apostasía. La apostasía. Versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Pero también dice, versículo 10, muchos tropezarán y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán.
¿Por qué dice eso? ¿Por qué dice que muchos tropezarán? Se entregarán unos a otros se aborrecerán. ¿Por qué dice eso? Se entregarán unos a otros. ¿Qué significa eso? Eso significa ¿qué? Abandonar la fe. Eso significa apostasía. Eso significa renunciar en lo que alguien ha creído. Apostasía. La pregunta es, ¿se entregarán unos a otros? ¿A quién se van a entregar? ¿A quién serán entregados? ¿A quién? ¿Quién va a tener el control mundial en esos días? ¿Quién? El anticristo, la bestia. El anticristo se le llama el hombre de pecado. El hombre de pecado, el hijo de maldición, el cuerno pequeño. Entonces, el anticristo va a tener la autoridad mundial. Las mismas autoridades van a andar buscando a los evangélicos de corazón, a los nacidos de nuevo, porque los que no hayan nacido de nuevo van a ser presa fácil ¿de qué? De la bestia. Entonces, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Totalmente, eso es apostasía. Gloria a Dios. Vamos ahora. Segunda de Tesalonicenses. Gloria a Dios, aleluya. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Miren bien. 2:1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, mire bien, y lo que dice, y nuestra reunión con Él, ¿sí? Nuestra reunión con Él. Les rogamos, hermanos, otra vez, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué? La apostasía. Apostasía es abandonar la fe, es apartarse de la fe, es dejar a Jesús. Y lo dice, antes vendrá, dice, nadie los engaña de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Ese es quién? ¿Quién es ese? El anticristo. Pregunto, ¿sí? ¿Estamos en apostasía hoy? Y gran apostasía. Muchos están siguiendo doctrinas heréticas. Dentro de la iglesia evangélica ha entrado la apostasía, hermanos. Dentro de la iglesia evangélica ha entrado la apostasía en gran manera, como nunca antes. Entonces esto está ya a la puerta. El cumplimiento de todo esto está a la puerta ya. Hay gran apostasía que se queda uno, Dios mío, ¿hasta dónde hemos llegado? Cosas tan groseras, de verdad. Apostasía. No solamente el evangelio de la prosperidad, que es apostasía también. Es apostasía también. Absolutamente. Entonces, ¿qué dice ahí? El cual, hablando del anticristo. Entonces tenemos la apostasía y la manifestación ¿de quién? Del anticristo. Una cosa atrae a la otra. Si ya estamos en medio de tanta apostasía, ¿qué nos falta para ver a la bestia? Y vamos a ver más adelante cómo es que va a aparecer. ¿Sí? Bien. Dice el 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Quién se va a sentar en el templo de Dios? La bestia.
El anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. La otra pregunta, ¿en cuál templo? ¿En cuál templo? Jerusalén. En Jerusalén. En Jerusalén. Debemos entender que los judíos ya quieren ¿qué? Su templo. Y lo van a tener. Lo van a tener otra vez. Dijo un hermano, muy buen maestro, dijo, es que no habla de un templo físico, sino habla de el templo de Dios, la iglesia. Eso no es cierto. No es así. Va a ser un templo físico. Y lo voy a mostrar con otras escrituras en el pasado, que eso ya sucedió en el pasado. Fue un tipo de anticristo que ya pasó en el pasado, válgame la redundancia. Entonces dice, ese se opone, se levanta contra todo lo que se llama, o sea, es un opositor, totalmente. Entonces es el anticristo. Tenemos pues esta gran persecución, esta gran apostasía de parte del anticristo. Pero ¿qué más es apostasía? Vayan conmigo en 1 Timoteo 4:1. Para saber que apostasía es una herejía, es falsa enseñanza. Primera de Timoteo 4:1. Dice ahí, pero el Espíritu, obviamente el Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, toda doctrina, toda enseñanza que no está avalada o que no está conforme a la palabra de Dios, sea cual fuere, si extravía a las personas, es una doctrina de demonios. Aunque no parezca, aunque hablen de Dios, es una doctrina de demonios. Eso se llama apostasía. Con toda propiedad puedo decir que esos líderes que predican otro evangelio, ¿lo condena la Biblia? ¿Sí o no? ¿Qué dice los Gálatas 1:6-9? ¿Verdad que sí? ¿Qué dijo? Si nosotros los apóstoles les predicamos otro evangelio diferente del que les hemos predicado, o un ángel del cielo predica y enseña esto, dice, sea anatema, maldición. Y lo repite el apóstol Pablo. Entonces, sea cual sea, si alguien trae otra enseñanza contraria a la escritura que se convierte en herejía, oigan, Dios aborrece la herejía. Es muy diferente ser un hereje a que, les pongo un ejemplo, todos los cristianos evangélicos que tenemos en común la vida, la salvación en Cristo Jesús, ¿tenemos diferencias? Claro que sí, pero nuestras diferencias no nos llevan a caer en herejías para nada. Y Dios más nos está viendo, mira nada más cómo están mis hijos y mis hijas en todo el mundo. No se ponen de acuerdo en este sentido. Pero más adelante voy a ver que una gran muchedumbre en el cielo, de todo el mundo, de todas las lenguas, vestidos de ropas blancas. Allí no son evangélicos, no son hombres nacidos de nuevo, de todo el mundo, de todas las lenguas. Bien, entonces 4:1 dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, abandonarán la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y luego dice, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia no entienden o no quieren entender. Y ya habla de más cosas, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios preparó para que todos los creyentes los coman con acción de gracias. Si alguien le prohíbe ciertos alimentos, eso es apostasía. Y se lo quiere enseñar como algo doctrinal. No, mira, no comas carne de cerdo porque el cerdo es inmundo. Te van a decir los adventistas, no comas eso. ¿Qué dice la Biblia?
Si alguien lo prohíbe, ¿qué? Es apostasía. Es doctrina de demonios. A menos de que nos haga daño la carne, debe ser la que no comemos. Pero toda enseñanza falsa no viene del Espíritu Santo jamás. Se disfraza como si fuera de Dios, pero no es de Dios. Y es donde tenemos que estar, ¿qué? Bien alertas todos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Hebreos capítulo 10, 39. 10, 38 y 39. Dice ahí, mas el justo vivirá por fe, o por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice Dios. Pero nosotros, ustedes y yo, pero nosotros no somos de los que retroceden, ¿para qué? Para perdición. Sino de los que tienen fe para preservación, ¿de qué? Del alma. Nosotros no somos de los tales que se apartan. Ay, hermano, Dios te bendiga, me da mucho gusto verte. Tenía mucho tiempo que no te miraba, sí. Ya estaba preocupado por ti, si sigues en el camino de Dios o no. Pero te veo y me da gozo. Los que se apartan, eso es real. No lo podemos cambiar. No podemos darle un giro a ello. Tenemos que decir la verdad. Alguien se aparta del evangelio y mueren sin arrepentimiento. Pues, ¿qué dice la Biblia? ¿Para qué se apartó? Para perdición. Eso es apostasía. Oye, Jesucristo dio su vida, su sangre preciosa en la cruz por nuestros pecados. A Él le dolió todo el sufrimiento por nosotros. Y ya caminé con Jesús un tiempo. Pero dice un hermano, me estoy dando unas vacaciones cristianas y todavía tiene 20 años y no se ha vuelto a Jesús. Oigan, apartarse de Cristo es apostasía y es condenación. No hay otro calificativo. Es la verdad. Si no fuera cierto esto, imagínense, yo no sería cristiano. Es la verdad. Tenemos que permanecer firmes y fieles al Señor hasta el final. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahora bien, si alguien se ha apartado de Dios, del evangelio, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Está llamando. ¿Qué dice? Vuélvete a tu primer amor. ¿Dios nos está dando una segunda oportunidad? Sí. Pero si no vuelves a tu primer amor y si no haces las cosas que hacías antes, voy a quitar tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Dios nos da otra vez oportunidad de volver. Pero ¿qué de la persona que no vuelve a Dios? ¿Qué de los cantantes que ahora le cantaban a Dios y ahora cantan al mundo? Porque ya no quieren saber nada de Dios, le cantan al mundo. ¿Qué de ellos? Si no se arrepienten. Muy bien. Versículo 13 de Mateo 24, ya lo leímos, que dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Eso nos habla de ¿qué? De un auténtico cristiano, de un verdadero cristiano, que no le espanta nada de lo que vendrá, sino que se fortalece en Cristo y tiene su seguridad en Cristo. Amén. ¿Somos de ello? Yo sí. ¿A usted también? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos al libro de Daniel, capítulo 9. Retomando lo que es la semana 70. 9:24. Bien. Lo que dije al principio, si esta semana es una semana 70, una semana cada semana es de 7 años. En otras palabras,
si la profecía dada a Daniel se hubiese cumplido cuando se dio, no estuviéramos aquí, ni hubiera perdón para los gentiles. Por eso es muy importante todo esto. Entonces, dice 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, hablando de Israel, y sobre tu santa ciudad, Jerusalén, para terminar con la prevaricación y poner fin al pecado. Escuche bien, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Es decir, que ya no hay nada, ya no hay visión, ya no hay profecía, ya todo se ha cumplido. Es lo que está dándonos a entender para traer todo esto. Y la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. En otras palabras, la orden se dio. Primero, los judíos fueron sacados de su tierra por Nabucodonosor. Fueron llevados cautivos a Babilonia, 586 antes de Cristo. Luego, 538, regresaron judíos a reconstruir el muro, la ciudad y el templo que Nabucodonosor destruyó. Primero, regresaron 50,000 con Zorobabel como líder. Y después Esdras y Nehemías. Total, vinieron a reconstruir todo lo que Nabucodonosor había hecho hacia Israel, en Israel. Entonces, la vida, Jesucristo aparece en escena. En la semana 69, que son 483 años, en otras palabras, reste usted de 538 cuando regresan a construir Jerusalén y el muro y todo ello. De ahí, de esa fecha pasan 483 años y venimos a Jesús viene y nace en la semana 69. Hay un paréntesis ahí gigantesco de lo que es la semana 70. Una semana es de 7 años. Entonces, hay un paréntesis gigantesco hasta hoy en día. En otras palabras, esa semana no se cumplió cuando Dios dio la orden, sino que está en este paréntesis gigantesco de 2000 años, años más, años menos. Ahora, ¿qué relación tiene esta semana con Jesucristo, su ministerio, la iglesia y el arrebatamiento? Y la gran tribulación y todo lo que de ello trae o lo que de ello viene también. Entonces Jesús muere 33 años en la era cristiana, años más, años menos, ¿verdad? Muere. Establece ¿qué? Su ministerio, sus apóstoles, la iglesia, ¿verdad que sí? Y comienza la iglesia. Si la profecía se hubiera cumplido cuando Dios la dio, no hubiera ¿qué? Iglesia. No hubiera nada de esto, pero Dios tan bueno, mire todo lo que nos ha traído. No hubiera perdón para los gentiles, pero mire Dios lo que ha hecho por nosotros. Cegando a los judíos para que nosotros ¿qué? Creyéramos en el evangelio. Ahora, bien, entonces estando ahí, 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías Jesús, mas no por sí. Aquí está esta parte importantísima. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Escuche bien. Si primero ya dijo que vinieron a reconstruir la ciudad, el templo y el muro, y luego después dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario.
¿Cómo está eso? Pues es que así es. Mire, cuando dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruir la ciudad y el santuario, esto ya es cuando Jesús, hablando en Lucas 21:20, Jesús dijo esto. Dijo, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su destrucción ha llegado. Y viene, dijo Jesús, esa ira contra ese pueblo. ¿Por qué? Porque rechazaron al Mesías, a Jesús. Entonces, aquí primero habla de la reconstrucción y después habla de ¿qué? De la destrucción del templo y de la ciudad. ¿Cuál templo fue destruido en el año 70? Jerusalén, el templo de Jerusalén. ¿Y los judíos a dónde fueron? Al mundo entero. Lean, a ver, busca rápido Lucas 21, 20 al 24. A ver quién nunca entra primero. Lucas 21, 20 al 24. Y hasta la fecha, Jerusalén está siendo hollada por los gentiles, invadida, cuando es una ciudad, cuando es un pueblo que pertenece solamente a ¿quién? A Israel. Ahora, escuche bien esto. Esto se cumplió. Antes de esto, la historia se repite. La historia se va a volver a repetir. Esto se cumplió en el año 70 de nuestra era. Dice Jesús, ¿habrá gran calamidad? La pregunta es, ¿hubo gran calamidad en ese tiempo? Pero ¿fue dónde nada más? En la tierra de Israel nada más. Los judíos fueron los que sufrieron nada más en ese momento en el tiempo. No hubo una gran tribulación, como dice la Biblia, cual nunca habrá antes, ni lo habrá jamás. Entonces, ¿cuándo va a venir esa gran tribulación? En el tiempo en que estamos, ¿qué? Viviendo, vendrá esa gran tribulación, porque no se cumplió en el año 70 de nuestra era. Los judíos fueron esparcidos al mundo, en toda la tierra, los judíos se esparcieron. Los cristianos en el primer siglo sufrieron persecución por los ejércitos romanos. Entonces, dice ahí, habrá gran calamidad. La historia se va a volver a repetir. Porque viene lo que es una gran tribulación. Simplemente es una gran persecución mundial. Aquí gran tribulación no quiere decir viene el gran juicio de Dios. No, el gran juicio de Dios es otra cosa diferente a la gran tribulación. La gran tribulación viene de parte de la bestia. Persecución, porque odia a Jesús y a sus discípulos. ¿O nos amará el diablo, verdad que no? Ay, Padre Santo, gloria a Dios. Denle un aplauso a Jesús. Mire, él es bueno, Él es digno de toda adoración. Mire, vamos entrando pues en la semana 70. Versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, el anticristo, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, o sea, el anticristo. Aquí habla de ¿qué? De un pacto, de una semana, dice, y por otra semana
confirmará el pacto con muchos. Es decir, un pacto de 7 años. ¿De qué otra semana está hablando aquí el profeta? ¿De cuál semana? La semana 70. Porque estamos hasta la semana 69. Y aquí habla de ¿qué? De la semana 70. Y la semana 70 no se cumplió, como dije, en el tiempo de Daniel, para nada. Entonces viene un pacto. 7 años ese pacto. Donde aquí, ¿quién lo va a firmar? Miren, déjenme decirles, alguien dice, no, es el anticristo, es el papa, el anticristo es fulano, el anticristo es sutano. No. La persona con poder mundial y carismática que logre la paz entre Israel, árabes y toda la guerra que está habiendo ahorita, la persona que traiga paz, entre comillas, paz al mundo, ese hombre líder que firme ese pacto de paz entre naciones, ese va a ser el anticristo. Así lo enseña la Escritura. Por lo tanto, no podemos decir es fulano, es sutano. No, la Biblia nos va a ir diciendo, nos dirá quién será. Para ello es necesario estar atento a todo lo que está pasando en el mundo. Y lo dice, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Otra vez, a la mitad de la semana, ¿en qué tiempo? A los 3 años y medio, será un pacto de 7 años, a los 3 años y medio va, ¿a qué? A quebrantar su pacto. No va a respetar ese pacto. A la mitad de la semana va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda? Porque los judíos ya tendrán ¿qué? ¿Qué tendrán ya? Su templo. Ya tendrán su templo. Y el anticristo va a decir, ¿saben qué? Se acabó el pacto. Pero déjese decirle, ¿por qué la historia se repite? Si ustedes tienen una Biblia en su casa, lea Macabeos capítulo 1, versículo 50. Primer capítulo de Macabeos, capítulo 1, versículo 54, versículo 59. Y segundo de Macabeos, capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. Esos libros no están aquí en la Biblia nuestra. Son libros históricos que están en la Biblia católica. Pero déjeme decirle por qué cito este pasaje o estos pasajes. Porque lo que dice el profeta Daniel aquí tuvo un cumplimiento parcial en la historia antes de Cristo. Año 145, dice Macabeos, 145 antes de Cristo. ¿Qué fue lo que hizo el rey Antíoco Epífanes? ¿Sabe qué hizo? Persiguió al judaísmo bajo pena de muerte. Algo terrible. Bajo pena de muerte prohibió el judaísmo. ¿Y sabe qué hizo? Sacrificó un cerdo o cerdos en el templo de los judíos que había sido reconstruido por Esdras, Nehemías y Zorobabel. Allí sacrificó cerdos en el altar. Eso es algo abominable para Dios y para el pueblo hebreo. ¿Y qué más hizo? Puso una estatua gigantesca de un dios pagano, Zeus. Una estatua gigantesca. A eso Jesús dijo así: cuando vean la abominación desoladora de lo que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Pero en ese altar, dice que iba a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. Pero en ese altar del templo, ¿quién se va a sentar como si fuera Dios? ¿Quién? El anticristo. Ya no va a ser una estatua, va a ser su misma ¿qué? Persona satánica en el templo para que la gente lo adore. Jesús lo dice. Bien. Entonces, vean Macabeos y van a ver qué cosas tan tremendas. Ese hombre, ese rey, persiguió la región judía bajo pena de muerte. Un odio terrible al judaísmo. Pero dice el profeta Daniel también que se levantaron hombres valientes para defender su fe, su religión en ese sentido, en ese aspecto, la ley de Moisés.
y lucharon y Dios le dio la victoria a los macabeos, por eso se llama así, Judas Macabeo y toda su familia. Dios les dio la victoria contra ese rey. Vean esos libros. Les dio la victoria, una victoria sobrenatural que Dios les dio. Porque Dios así ha sido siempre bueno. Muy bien. Entonces, sigue diciendo. Bueno, ahora vamos al Apocalipsis. Apocalipsis. Vayan conmigo. Capítulo 13. Capítulo 13. Miren lo que dice. (13:5). Bueno, desde el 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca a la bestia, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y 42 meses es lo mismo que 3 años y medio, es lo mismo que 1260 días, es lo mismo que un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Es lo mismo. 7 tiempos es lo mismo que 7 años. Entonces, se le dio autoridad a la bestia para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Ahora, ¿cuántos son 42 meses? 3 años y medio. Entonces, dice aquí, se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuáles son estos 42 meses? ¿Los primeros 42 meses o los últimos 42 meses? ¿Los primeros 3 años y medio o los últimos 3 años y medio? Los últimos 3 años y medio. ¿Por qué? Porque los primeros 3 años y medio, ¿saben de qué va a ser? De pura paz y de puro amor. Mira qué prosperidad tenemos. Miren al hombre. Ese hombre nos ha dado prosperidad. Nos ha compuesto el mundo. Nos ha traído paz mundial. La gente lo va a querer. En ese momento, en el tiempo, todavía no va a perseguir a nadie. Todavía no. Todavía no. Porque habrá paz y prosperidad. Pero ¿saben qué? Los que hemos creído en Jesús, en el Evangelio, en esos días, sabemos lo que eso va a hacer o lo que eso significa. Y entonces, al nosotros los cristianos en el mundo entero, la iglesia de Jesús en todo el mundo, no va a aceptar este plan, ¿verdad que no? No va a aceptar esta paz mundial que traerá la bestia. Porque sabremos de dónde es y quién la trae esta paz. Al no creer en la paz mundial que el anticristo va a traer, ¿vamos a ser amados? Seremos odiados. Ahí lo que dijo Jesús. ¿Por qué? ¿Qué va a decir la gente? Pues ¿qué quieren estos protestantes? Estos cristianos, estos aleluyas, ¿qué quieren? ¿Que no saben que estamos en paz? ¿Que no es bueno vivir en paz? Claro que sí. La paz la necesitamos en el mundo entero, pero no la paz que la bestia trae, sino la paz de Cristo Jesús, y será una paz eterna. Nuestra paz será eterna y no será una paz ficticia que trae el engañador. Y por no creer en esa paz que traerá la bestia, seremos objeto de odio en el mundo entero. Odio sí. Bueno, algunos morirán todavía, porque aún en la fecha están muriendo cristianos por Jesús. Y todavía no es tribulación ni angustia. Pero se desata la gran persecución.
Cuando la bestia se sienta en el templo haciéndose pasar por Dios. Se le dio autoridad para actuar 42 meses. 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio. ¿La van a adorar quién? Todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Señor. Dejen decirles algo, a ver qué ustedes piensan. Dice un hermano, muy buen pastor, muy buen maestro. Dice, no, es que el anticristo nada más va a tomar control en Europa y en el Medio Oriente. ¿Es cierto eso? Aquí dice que todas las naciones, todo el mundo, pueblo, tribu, lengua y nación. Pero dice el hermano Alducin, no, es que nada más va a ser en Europa y en el Medio Oriente. No. Oigan, si así fuera, pues miren, la libraríamos nosotros, ¿verdad que sí? Oh, sí. No, pues la vamos a librar, claro que sí. Amén. Claro que sí. Porque Dios es nuestra paz verdadera. En medio de una angustia y tribulación, acuérdese, Jesús dijo, yo estoy con ustedes. ¿Cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo, sea cual sea nuestra circunstancia. Él va a estar con nosotros. Así que dependemos totalmente ¿de quién? De Cristo. Nosotros no vamos a poder hacer nada por nosotros mismos en esos días que vienen. Nadie tiene fuerzas en sí mismo para hacer esto, sino que Dios lo hará por nosotros. Ahí se cumple. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Porque mayor es el que está aquí en nuestro corazón que el que está en el mundo. En el que está en el mundo es el espíritu del anticristo y en nosotros está el espíritu de Cristo. Esa es nuestra fortaleza. Eso es lo que nos va a mantener firmes y fieles hasta el día final. Muy bien. Gloria a Dios. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Tesalonicenses 5:1-3, cuando digan paz y seguridad, ¿qué dice? Vendrá gran destrucción sobre ellos, todos ellos, ¿qué dice? Y no escaparán. Y luego uno hace la advertencia a nosotros, pero ustedes, ¿verdad? Hablando de nosotros, que no durmamos, que no estemos así como los otros que no tienen esperanza, sino que velemos, porque dice, vendrá como un lazo sobre todos los que moran sobre la tierra. Y dice, nos advierte, nosotros estemos ¿qué? Alertas, porque vendrá sobre todos los impíos, sobre todos los que tengan la marca de la bestia, sobre todos los que adoren a la bestia, viene la ira de Dios. Y Dios el Señor nos va a sacar de esta tierra. ¿Antes de qué? De la ira de Dios. Porque dice la palabra, Dios no nos ha puesto para ira, sino para ¿qué? Alcanzar misericordia. Denle un aplauso a Cristo. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Bendito Dios Todopoderoso. Muy bien. Voy a terminar, creo que sí voy a terminar esto. Entonces, estando en Mateo 24, gloria a Dios, Mateo 24, vamos más, ya mencioné todo esto, pero vamos a recalcar esto así nada más rapidito. 24:15. Por tanto, cuando vean en el lugar santo del templo de Jerusalén, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Oren pues para que su huida no sea en invierno ni en día de reposo, o sea, para que escapen, que no venga esos días. ¿Por qué? 21.
Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. En otras palabras, dice el mundo, o sea, dicen algunos hermanos, son 7 años. De repente, nosotros vamos a estar en el cielo y aquí en la tierra va a haber 7 años de sufrimiento, persecución del anticristo sobre los que se quedaron. Y nosotros estaremos siendo testigos en el cielo. Eso dicen los hermanos que creen que se van antes de la tribulación. Pero miren, ya leímos atrás los versículos. Jesús dice, cuando vean la abominación ¿de qué está hablando? Del anticristo. Cuando ustedes vean eso, esto Jesús lo dice, cuando vean esto, entonces escapen, corran, huyan, busquen un lugar. Así le dijo a los cristianos. Y en el primer siglo, por eso cuando hubo este cumplimiento parcial, los hermanos tuvieron que escapar y huir para escapar de estas cosas. Pero la historia se repite, va a haber una gran tribulación cual no ha habido y se va a cumplir esta palabra. Pero dice, por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Es decir, esto va a ser el Señor. Hagan tu cuenta, esto. Digamos, si fueran 3 años y medio de sufrimiento, ¿el Señor qué va a hacer? Menos tiempo de sufrimiento, menos el tiempo. Pero la pregunta es, por causa de los escogidos, ¿qué van a hacer los escogidos en esos días? ¿Qué? Clamar. ¿Qué más? Clamar, orar, interceder por todos los hermanos, por los vecinos, por los familiares, por las personas. Vamos a clamar, orar, interceder para que no acepten ¿qué? La marca de la bestia, para que no se pierdan mis familiares. Señor, ten misericordia de mi hijo, de mi hija, de mis hijos, de mis nietos. Dios mío, cuídalos, protégelos, que salgan vencedores, que no acepten esa marca. Sálvalos, ten. Eso es lo que vamos a estar haciendo en todo el mundo. En todo el mundo. Quien tiene el control aquí de nosotros es Cristo, no nosotros. Nosotros no podremos hacer nada por nosotros mismos en esos días. Es la gracia de Dios la que nos va a mantener. Entonces, si algunos dicen, miren, aquí está Cristo, miren, allá no lo crean. Ya eso ya lo vimos, ya se los he dicho antes. Versículo 29. Escuchen bien, aquí está lo que o cuándo seremos arrebatados. 29. Inmediatamente inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y da las señales. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Habrá señales en el sol, en la luna, en el cielo, en el universo. Aparece una señal en el cielo, la señal de Jesús. Inmediatamente después de la tribulación de esos días. La pregunta es, ¿de cuál tribulación? Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿De cuál tribulación? Lo que quiero enseñarles es esto, que la tribulación y la gran tribulación es lo mismo. No son dos cosas. Vea esto. Por eso pongo ese énfasis. Dice 24-29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, es decir, se detuvo la tribulación. Pero ya ocurrió la tribulación, ¿cuándo? En el versículo 21. Versículo 21 dice, porque habrá gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá jamás. Y lo dice, y después de la tribulación,
de aquellos días, de lo que ya se anunció, de lo que ya pasó. Después de la tribulación que ya pasó, ¿qué dice? (31) Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. Eso dice Tesalonicenses 4:13 en adelante. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Usted es escogido? ¿Somos los escogidos? Si buscamos una concordancia bíblica, buscamos la palabra escogidos, allí aparecen todos los creyentes. Dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Somos real sacerdocio, linaje escogido, pueblo de Dios. De hecho, es un canto hermoso, ¿verdad? Entonces, aquí dice esto: enviará Jesús a sus ángeles, juntará a sus escogidos. ¿Cuándo? Después que haya pasado, terminado el tiempo de angustia. El Señor nos va a guardar hasta ese momento, nos va a guardar hasta ese día, nos va a sustentar. Hasta ese día, cuando todo eso se acabe, se acorte, se detenga, va a haber ese espacio donde el Señor va a enviar sus ángeles a todo el mundo. Juntará a sus escogidos de un extremo de la tierra, ¿a dónde? A otro. Si usted lee Mateo 10, habla del cuál es el ministerio de los ángeles. Jesús dijo, hablando de la cizaña y el trigo, enviará el Señor a los ángeles, son los segadores que juntarán el trigo y lo meterán en su granero, y la cizaña va a ser destruida y quemada en el fuego. Entonces, los ángeles son los segadores. Los ángeles son los que juntan ¿a quién? Al pueblo de Dios. Ahorita Dios tiene muchos ángeles en toda la tierra. Hay ángeles al servicio, ¿verdad que sí? ¿De quién? ¿Al servicio de quién? De los que han de heredar la salvación. Los ángeles. Y dice Tesalonicenses 4:1, 4:13 en adelante, que el Señor mismo, ¿qué? Descenderá del cielo con trompeta de Dios, con voz de arcángel. ¿Quién es ese arcángel? Miguel. Es el arcángel Miguel, que el Señor envía con sus ángeles, comandando a sus ejércitos de ángeles, con voz de mando y con trompeta de Dios y con voz de arcángel. Entonces el arcángel trae la voz del Señor, el mando del Señor Jesús. Y no es que, dicen los testigos, Jesús es el arcángel Miguel. Oiga, no es cierto, esto es mentira. Jesús envía al arcángel, el arcángel Miguel trae la voz de Jesús. Es su profeta, digámoslo así, es su vocero. Y Jesús lo envía en todo el mundo. Y sigue diciendo, de un extremo del cielo al otro. Y luego vamos a ver. Pero el día 36 y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero aquí llego a esta conclusión, 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Y luego el Evangelio de Lucas dice, estarán dos en una cama, uno durmiendo, uno será tomado y el otro será dejado. Estas tres cosas es el mismo evento. Es lo mismo. Es lo mismo. No quiere decir que, como usted dice, ay amor, te vas a quedar tú. No está hablando de eso.
no está hablando de eso. Está hablando de un evento que va a suceder, que los que son de Cristo son llevados, los que se quedan son los que se van a quedar para juicio de Dios en la tierra, y después viene su juicio eterno en los cielos, en el trono blanco. Entonces los que son tomados son los que son llevados en el arrebatamiento. Los que se quedan son los que se quedan para juicio. Y miren por qué. Miren por qué. Lo acabamos de leer, ahorita lo dijo Jesús. Yo digo aquí, juicio y rescate. Juicio y rescate es un paralelismo perfecto para el arrebatamiento de la iglesia. Es un paralelismo, y así lo acabamos de decir, Jesús lo está diciendo. Dice aquí, como en los días de Noé, ¿verdad? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Vino el diluvio, Noé estuvo predicando muchos años, vino el diluvio, no creyeron, se cumplió la palabra, entraron en la barca y se salvaron, ¿verdad que sí? ¿Qué tenemos ahí a la vez? Jesús lo está diciendo. Será como en los días de Noé, o como en el tiempo de Lot. Cuando Lot salió de Sodoma y Gomorra, ¿qué sucedió? Juicio. Juicio y rescate. En el tiempo de Noé, juicio y rescate y salvación. En el tiempo de Lot, juicio, rescate y salvación. Lo dice Jesús, será como en los días de Noé. Ahora, se salvaron cuando entraron en el barco, en el arca. En el tiempo cuando Jesús venga por su iglesia, lo cual ya dijo que será como en los días de Noé, el evento de su venida es esto. Él va a rescatar su iglesia en un abrir y qué, y cerrar de ojos, como lo dice Pablo a los tesalonicenses. En un instante, dice Corintios, seremos ¿qué? Transformados. En un abrir y cerrar de ojos, es un misterio, y estaremos con el Señor en los aires, dice Pablo el apóstol. En ese momento, cuando ocurre el arrebatamiento, entonces, ¿qué sucede en todo el mundo? Juicio y rescate. Rescate del pueblo de Dios al cielo, en los aires, y juicio terrenal en el arrebatamiento. Así como pasó en tiempo de ¿quién? De Noé, y en el tiempo de Lot, ¿verdad que sí? Así lo dice Jesús. O dígame, ¿habrá otra cosa diferente a ello? Tenemos de verdad de pensar. Juicio y rescate. El Señor nos va a rescatar, ahora sí, antes de la ira de Dios. Nos va a levantar de esta tierra antes de su ira que desciende en toda la tierra. Todas las plagas apocalípticas habidas y por haber. Será sobre todo los impíos que se quedaron para juicio. Los que se van a quedar, escuchen bien, son los incrédulos. ¿Se acuerdan de las vírgenes? ¿Sí? ¿Sí? Las que no se prepararon. Todos sabían del rey. Todas las vírgenes sabían todo. En el tiempo actual, el mundo entero sabe acerca de Jesucristo, ¿sí o no? ¿La iglesia romana sabe de Jesús? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué sucede? Aunque saben de todo ello, no se han arrepentido, y si no se arrepienten, se van a quedar ¿para qué? Para juicio y castigo en esta tierra, y el juicio eterno o el juicio final ante el gran trono blanco, en la presencia del gran juez, Jesucristo. Entonces termino diciendo, si usted va a ver esto en su casa, léalo otra vez. Yo entiendo que a veces no entendemos de la vez todo así, pero familiarícese. Lea otra vez estas escrituras. Compárelo. Y si tiene una duda o dice, hermano, aquí se equivocó usted, con todo gusto dígamelo. Sí. Termino diciendo esto. Apocalipsis 3:10, que dijo Jesús. La iglesia Filadelfia es la que Jesús
no condena, sino todo lo contrario. Que le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice Jesús, yo también te guardaré de la hora de la prueba que viene en todo el mundo para probar los que moran sobre la tierra. ¿Viene una prueba mundial? Viene. Sobre todo el mundo, viene. Aquí cristianos y no cristianos pasarán por esta prueba. Querramos o no. La prueba de nuestra fe tiene que ser probada. Así, acordémonos de Daniel y de los hebreos que fueron lanzados al horno de fuego. ¿Les pasó algo a ellos? ¿Se dan cuenta? Un horno ardiendo más de lo normal y ni siquiera un pelo se les quemó a los hermanos hebreos en el horno ardiendo. Ni olían ni siquiera humo, porque Cristo estaba con ellos caminando. Dijo, oh, que no enviaron a 3, pues dijo Nabucodonosor, yo veo a 4. Ahí tenemos una gran prueba de que Dios está por nosotros. En medio del peligro, de la persecución, Él va a estar con nosotros. Él todos los días hasta el fin del mundo. Ahí tenemos a Daniel. Dios cerró la boca de los leones. Ahí está Dios con nosotros. No tengamos miedo de lo que venga, sino seguridad y convicción en quien hemos creído. Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Pónganse en pie. Aleluya. Padre todopoderoso, Dios mío santo, Espíritu Santo bendito, Espíritu Santo precioso, Espíritu Santo hermoso, gracias Señor por este tiempo maravilloso, Dios mío. Padre, ayúdenos a seguir entendiendo esta palabra de bendición, Señor, de fortaleza y animarnos los unos a los otros, Dios mío, porque viene, Señor, el día en que estaremos en su gloria, viendo su rostro, el gran Señor, Dios omnipotente, verle cara a cara como usted es, bendito Señor. Le veremos tal cual es. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, y su palabra dice que verán su rostro y reinarán por los siglos de los siglos, y el Cordero nos pastoreará a fuentes de aguas de vida. Santo bendito Dios, ayúdenos a perseverar, a ser fieles hasta el final, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Denle un fuerte aplauso a Jesús, aleluya, bendito Dios, amén.